Hola, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por asistir a este webinar. Junto con Julio pensamos que es un buen momento para hacer este webinar ya que se acerca la vendimia. Y bueno, sé que algunos de vosotros estaréis de vacaciones, así que gracias por hacer este hueco. Gracias a Community también por ayudarnos con la organización y emisión del webinar. Julio, por un lado, se explicará cómo está registrando datos a nivel de muestreos, controles de calidad, para después poder tomar mejores decisiones tanto en campo como en bodega. Y yo desde Raw Data os hablaré de la tecnología que estamos usando para agilizar el registro y el análisis de datos. Bien, ponentes estaremos tanto Julio como yo. Julio Prieto, probablemente muchos de vosotros, si no todos, ya le conocéis, el asesor vinícola, es agrónomo y enólogo de formación. Entonces, él es experto en sanidad vegetal, lleva proyectos en sistema de información geográfica, gestión de calidad, bueno, largo, etcétera. En cuanto a mí, yo también soy agrónomo, tengo experiencia en el sector vinícola, he trabajado en algunas bodegas del PNBs y de la de Galella. Y actualmente estoy trabajando en Raw Data, en el servicio postventa, que para los que no nos conozcáis, Raw Data es una startup que nace en el 2018 y básicamente integral, está enfocado tanto a asesores como a empresas agrícolas y el objetivo es básicamente la digitalización de la agricultura. Para ello, pues analizamos datos y usamos tecnología como inteligencia artificial o imágenes satelitales para facilitar lo que es la toma de decisiones y incrementar la eficiencia en el uso de recursos en agricultura, o en este caso en viticultura. Bien, ¿qué vamos a ver en este webinar? Así rápidamente. En primer lugar, será por qué es importante realizar estimaciones de producción y calidad. Entonces, Julio nos hablará de qué índices de calidad existen en viticultura y cómo interpretarlos. Veremos también cómo hacer muestreos representativos y ahorrar tiempo en la toma de datos. Y finalmente analizaremos datos, o sea, veremos cómo podemos analizar datos de forma fácil para tomar mejores decisiones en bodega. Y para ello veremos un ejemplo real. Y bueno, ya con esta breve introducción podemos dar paso a Julio. ¿Sí, Julio? ¿Estás ahí? Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Muy bien. Pues tomo yo ya el control. Hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo, y bienvenidos a todos. Una vez más, sin vernos las caras. Esto ya empieza a ser una tónica, ¿no? Bueno, pero mejor así que de ninguna otra manera. A mí me gusta teneros delante porque capto mejor vuestras sensaciones de lo que estamos hablando, pero bueno, la verdad es que los seminarios online nos están dando un potencial de llegar a vosotros de una manera mucho más amplia que cuando hacíamos presentaciones in situ, ¿no? En regiones o en bodegas, porque al final, pues bueno, siempre es más limitado llegar. Supongo que la parte de los enólogos, muchos estáis de vacaciones o a punto de coger vacaciones, los de campo, pues no nos queda otra que seguir ahí al pie del cañón hasta que acaben las vendimias, momento duro porque hay bastante trabajo en la parte sanitaria, gestión de riegos y sobre todo de lo que vamos a hablar ahora, que es, yo creo que es el grueso del trabajo que nos lleva sobre todo el próximo mes, que es parametrizar lo que tenemos en la viña, ¿no? Hemos ido haciendo una serie de trabajos de gestión del viñedo y ahora pues la cosecha prácticamente quitando que nos falta maduración, pero ya hay que empezar a determinar cuánto y qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de... Yo voy a intentar hacer una presentación bastante rápida, ya que es un tema un poco denso, pero intentaré hacerla un poco rápida porque prefiero que se queden dudas y que abramos luego un turno de preguntas, que podréis ir, no sé si ya podéis ir en el chat poniendo alguna de ellas conforme vayan surgiendo y si no, cuando acabemos, pues iremos dando pie a que podéis hacer preguntas.
y porque siempre se resuelven más cuestiones de esta manera, ¿no? Sobre todo particulares. Entonces, para mí el tema de la determinación de la calidad de un viñedo es trascendente porque si no, no sabemos el potencial cualitativo que tenemos en el mismo, ¿no? Y sobre todo, hay una frase bastante interesante que dice el gran experto, el vitólogo Richard Smart, que dice que el 30% de la uva de peor calidad que entra en un depósito hace que toda la calidad de ese depósito se enrase a esa más baja, ¿no? Y esto es determinante a la hora de poder incrementar la calidad de nuestras bodegas o poder bajarla, ¿no? Con poco podemos estropear mucho. Y para mí es súper importante que hagamos una clasificación en campo para saber cómo y qué nos va a entrar y cómo lo vamos a gestionar, sobre todo, ¿no? Entonces, por esto la importancia de establecer lo que denominamos índices de calidad. ¿Qué son los índices de calidad? Los índices de calidad al final son parámetros objetivos medidos en campo que nos van a correlacionar aquellos aspectos que podemos medir en el campo con el potencial de elaboración de esas uvas, ¿no? Con el potencial enológico de ese producto. No vamos a hacer un repaso de todos porque, bueno, supongo que por regiones y tal se han desarrollado muchos, pero casi todos están basados en un concepto bastante sencillo, que es la correlación entre superficie foliar y la producción, aunque vemos como unos y otros introducen variables que hacen pues, que sean un poquito más precisos, ¿no? Bueno, yo os quería hablar de estos, sobre todo de los tres primeros, el otro lo nombraremos, pero sobre todo los tres primeros, que son con los que yo más trabajo. Sería el que está relacionando directamente superficie foliar expuesta y producción, el índice de TODA, que lo que hace es determinar, luego lo veremos, determinar un concepto sobre todo de longitud de sarmiento, y la ficha Vitur, que introduce un poco mayores parámetros, ¿no? de control para vegetativa, estado hídrico de la planta, exposición del racimo, que pensamos que tiene una relación también bastante importante de la calidad, no solo aquella que está relacionando superficie foliar expuesta y producción. Y el índice SMART. Pero todos ellos tienen la parte común que determina la superficie foliar expuesta partida por producción. ¿Por qué digo esto? Porque esto es súper importante para la calidad, mucho más allá que la producción total por unidad de superficie. La producción total por unidad de superficie no es ningún parámetro de calidad, no nos sirve para nada, para nada. Y ya sé que aquí estoy rompiendo un melón frente a todas las normativas de los consejos reguladores de las denominaciones de origen, ¿no? Donde para entrar o no en una determinada clasificación, o sea, para entrar o no dentro de la denominación, tienes que cumplir una producción máxima por unidad de superficie. Pero esto como por sí misma no tiene ningún sentido. Y os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo puedo estar produciendo 7.000 kilos por hectárea con, no sé, con 2.000 plantas por hectárea, con una superficie foliar, con una espaldera, que es algo más genérico, de medio metro de altura, y esta uva va a ser de muy mala calidad y puedo estar produciendo 10.000 kilos por hectárea con una densidad de plantación de 7.000 plantas por hectárea con una altura de empalizada de 1,20 m y esto va a ser de una gran calidad, ¿no? Entonces, por sí misma, la producción por unidad de superficie no determina nada en absoluto. Yo entiendo que en muchas regiones donde el estándar de cultivo es un marco de plantación determinado por una densidad de plantación, por una estructura más o menos de vaso, de espaldera y tal, pues podemos utilizarlo un poco como promedio, pero en sí mismo lo único que estamos haciendo es que la gente no quiere invertir en incrementar la densidad de plantación porque lo único que hacemos es incrementar los costes de inversión y con ello pues los costes también de gestión, ¿no? Para que te dejen producir lo mismo, en definitiva. Pero sí que existe existe una derivada totalmente directa entre la superficie foliar expuesta, que llamamos SFE, de metros cuadrados, partido por los kilos de uva. Si estos valores están por encima de 1,3 en vaso y 1,5 en espaldera, tenemos altos potenciales cualitativos. Cuando este es más bajo, pues tenemos problemas pues al final sobre todo de falta de maduración, heterogeneidad, falta de fotosimilados en las uvas, etcétera, etcétera. Está claro que este es un estándar un poquito global porque no va a tener la misma influencia por ejemplo, en vinos blancos, para hacer vinos blancos, por ejemplo, de
de recolección temprana para espumosos o cavas o tal, que para hacer vinos tintos de alta expresión, pero sí que como referencia global nos puede valer, ¿no? Siempre decimos que bajar del 1, del metro cuadrado por kilo de uva, pues ya empezamos a bajar en calidad, una bajada en calidad bastante importante. Veremos ejemplos. La gran dificultad que tienen estos índices de calidad, y todos los que hemos visto tienen al final obligatoriamente que calcular la superficie foliar expuesta, es que hay que calcularla, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Pues en un viñedo más o menos homogéneo como este, donde podemos asimilar la estructura de la espaldera a un rectángulo, ¿no? a un cubo rectangular, pues no tiene mucha complicación, ya que podemos medir la distancia entre plantas, ya que todo el espacio está ocupado por la vegetación, la altura de la vegetación y la anchura. O sea, con dos medidas, que es la altura de la vegetación y el ancho y el marco de plantación, tenemos perfectamente la superficie foliar expuesta de esa plantación, ¿no? En ese momento determinado. Además, es una determinación que se puede tomar de manera bastante anticipada, porque una vez que tenemos parada vegetativa, que puede ser perfectamente a mitad del mes de julio, ya podemos tomar esta medida, ¿no? Entonces, una medida que se puede tomar con mucho tiempo de antelación a la vendimia, ¿vale? Claro, cuando nos metemos en aspectos sobre todo de vegetación libre, las complicaciones son un poquito mayor, porque ¿cómo medimos la superficie foliar expuesta de un vaso despuntado con porte alto, por ejemplo? Ya veis ahí que está el operario en el fondo que está despuntando. A la derecha tenemos la imagen del vaso despuntado y a la izquierda tenemos la vegetación libre. ¿Cómo tomaríamos la superficie foliar del lado de la derecha del vaso despuntado? Bueno, pero al final lo podemos asimilar a un cilindro troncocónico, ¿no? Y podemos expresarlo en forma de esta fórmula y solo tendríamos que tomar dos medidas. Una sería tres, el radio de abajo, el radio de la base, el radio superior y la longitud del sarmiento. Y con eso podríamos determinar perfectamente la superficie de foliar. ¿Qué pasa con otro tipo de vasos que son más globosos, ¿no? Pues en este caso es un vaso despuntado de porte bajo, porque se ha hecho un despuntado mucho antes, ¿no? De una manera más temprana. Sobre todo también dependerá un poco de variedades y del vigor. Pues en este caso lo que podremos tener es una semiesfera, ¿no? Entonces la superficie de la semiesfera pues sería esta. Entonces solo necesitamos tomar el radio de la base, en este caso. Una medida bastante sencilla, que todas las medidas, os estoy hablando que con un metro podemos ir y tomarlas. Al final, bueno, hay que tomar el promedio. Pero también tenemos vasos sin despuntar, ¿no? La vegetación libre se puede ajustar a diferentes formas de exposición y entonces es más complicado. Digamos, esta sería, no es la fórmula más complicada, pero sí que es verdad que la estructura análoga a una superficie pues es un poquito más complicada. Entonces lo que hacemos es asociarla como si fueran pequeñas pirámides, ¿no? Pequeños cilindros. Y entonces lo que tomamos es la longitud de sarmiento y el número de sarmiento. Entonces sería la superficie de este cono multiplicado por el número de conos que existen, ¿no? No es muy complicado porque con dos medidas estaríamos ya tomando también la superficie foliar. Pero es importante que tengamos este dato porque si no, no vamos a poder valorar de manera adecuada los índices de calidad. Por ejemplo, aquí Martínez de Toda, catedrático de la Universidad de La Rioja, nos propone este otro índice de calidad, ¿no? Que sería el índice de Toda. Pero siempre está relacionado a la superficie foliar y la producción. En este caso, además de la producción, el vigor. ¿Cómo determina el vigor? Por la longitud de los sarmientos. Sarmientos muy largos, el vigor es mayor, ¿no? Entonces, a sarmientos al mismo coeficiente de superficie foliar partido de producción con mayor vigor, le restamos índice de calidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuantas más plantas tengo por unidad de superficie, el índice de todas sube, porque tengo menos sarmientos en función de la superficie foliar y la producción. Entonces, menos longitud de sarmiento. Entonces, ya veis que todos estos índices de calidad, las densidades altas van a favor de ellas, ¿no? En este caso, bueno, es un cálculo pues también bastante sencillo. Una vez determinada la superficie foliar, pues lo que hago es mediciones de la longitud de sarmiento media. Un aspecto un poquito más complejo sería la ficha Vitur.
Entonces, la ficha Vitur viene compuesta por esta tabla, donde cada una de los criterios lleva una puntuación que se multiplica por un factor promedio, ¿no? Por ejemplo, el primero, si vamos al primero, como ejemplo, ahora os enseñaré una tabla Excel donde yo tengo calculadas para algunas parcelas reales, pero tenemos la superficie foliar expuesta a partir de producción, pues si es menor que 0,8, no, tenemos un punto. Si está entre 0,8 y 1,2 tenemos 2 puntos. Y si está más de 1,2 tenemos 3 puntos. Ese 1, 2 o 3 puntos se multiplican por el factor de ponderación, que sería 5. Si tenemos 3 puntos, 3 por 5 serían 15. En el total de la tabla iríamos poniendo el 15 en las capas foliares, multiplicaría por 2. Imaginaos que estamos en puntuación de menos que 3, sería un 2 por 2, 4. Entonces tendríamos 15 más 4, 19, y así iríamos sumando consecutivamente hasta tener el total de la puntuación. Ya veis que en este caso la ficha Vitur tiene en cuenta aspectos un poquito más complejos de la situación del viñedo en ese momento, no solo la superficie foliar y el vigor, sino las capas foliares, o sea, quiere decir las capas de vegetación que tenemos en una estructura, el estado de las hojas, si hay hojas deterioradas o no, porque podemos tener una superficie foliar, pero imaginaos que tenemos el 50% de las hojas secándose, ¿no? Pues ahí tendríamos que ponderar en negativo porque esa superficie de área foliar no está trabajando. La disponibilidad hídrica, lo mismo, si tenemos un ligero estrés, que sería el ideal en un periodo de maduración, si tenemos una disponibilidad hídrica media, muy alta o muy baja, ¿no? Que también podría ser contraproducente. Si hay parada de crecimiento, si el vigor es alto o moderado, el estado. Ahora os pondré ejemplos de esto para que lo veáis, porque quizás para mí no es excesivamente compleja la ficha Vitur, pero sí que requiere una calibración del técnico que la pone en marcha, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos hablando de un técnico de una bodega que va a controlar proveedores o sus propias parcelas, o una cooperativa muy grande donde tenemos varios técnicos que están realizando esta labor, pues sí que es interesante calibrar antes, ¿no? Igual que hacemos en una mesa de cata para un concurso, calibramos la mesa, ¿no? Sacamos un vino de calibración, todos lo catamos y valoramos para ver si andamos todos dentro de los mismos niveles. En este caso sería interesante hacer lo mismo, hacer 2 o 3 parcelas de manera conjunta a todos los técnicos para calibrar que cuando estamos diciendo vigor bajo, alto o moderado, estamos todos valorando lo mismo. Ya veis que la mayor puntuación, porque el criterio de ponderación es más alto, sobre todo se lo lleva en el estado sanitario de los racimos, la superficie foliar expuesta y luego aspectos como la exposición de los racimos y la coloración, la heterogeneidad y demás, ¿no? Los otros, pues, son importantes, pero no son tan trascendentes a la hora de puntuar. Os pongo algún ejemplo, si soy capaz de abrir la tabla. Esto sería para una bodega donde hemos determinado para cada una de las parcelas, aquí tenéis el nombre de la parcela. No me importa tanto que os quedéis con la cifra, ¿vale? Pero sí que me resulta, quiero que os quedéis pues un poco cómo se trabajan estas fichas. Aquí tenemos el nombre de la parcela, por ejemplo, para este que denominamos tempranillo 2, pues tenemos 3 puntos de control. ¿Qué quiere decir esos puntos de control? Que hay un bloque de plantas en cada una de las superficies de esa parcela que representa una fracción de esa parcela. ¿Qué es lo interesante de esto, de trabajar por puntos de control? Y veremos un poco más en aspectos como el cálculo de la producción. Pues que nos permite tener una valoración disgregada de la parcela. Esa parcela de media nos va a dar un valor de 82, pero tenemos áreas con 78, áreas con 83 y áreas con 86. ¿Qué quiere decir? Que si esta parcela la vendimiamos toda junta, el valor final de la parcela en la calidad, aunque el promedio haya sido de 82, la calidad final va a estar aquí. O sea, todo se va a ajustar al valor de este 78, porque hemos dicho que el valor de menos calidad de un depósito va a enrasar la calidad final del depósito. Entonces, nos permitiría, si es una parcela grande y tenemos depósitos de tamaños suficientes en la bodega, nos permitiría disgregar la vendimia de esta parcela, elaborándolas por separado cada una de sus zonas. O siendo conscientes de que si las vendimio juntas, lo que voy a tener es un enrasado de la calidad del 78. ¿Vale? Es lo que me interesa que veáis un poco de esta manera de trabajar de puntos de control. Como veis aquí, la estimación se ha hecho por el número de racimos, el peso del racimo, número de racimos, peso del racimo,
el peso de la vendimia por cepa será una multiplicación entre el número de racimos y el peso del racimo. La altura de la vegetación nos determina, en este caso, la superficie foliar expuesta, ya que todas tienen el mismo ancho, ¿vale? Aquí se determina un ancho de 0,5. Nos da una superficie foliar expuesta a partir de la producción. Ya en sí mismo esto sería un coeficiente de calidad. Imaginémonos que tenemos valores de 3. Es fácil que esta correlación de 3 nos lleve asociadas a datos de ficha Vitur altos, como es el caso, es donde tenemos superficies foliares altas. O sea, coeficientes entre superficie foliar y producción altas, lo que tenemos es ficha Vitur altas. Entonces, hay una correlación bastante directa. Pero en este caso, ficha Vitur lo que hace es pondera un poquito mejor y nos puede dar valores un poquito más moderados o en este caso, por ejemplo, que tenemos un alto coeficiente entre superficie foliar y producción, lo que tenemos es un bajo puntuación de Vitur. ¿Por qué? Porque tenemos sobre todo aspectos de heterogeneidad de racimos muy importantes, cosa que el primer coeficiente no tenía en cuenta, ¿no? Entonces es interesante ir aquí a ver la intrahistoria de los datos para poder valorarlos en consecuencia, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es en cada uno de las entradas de ficha Vitur, si recordáis la tabla de origen, entramos con 1, 2 y 3, vamos puntuando a cada uno de los parámetros, capas foliares, en este caso, superficie foliar expuesta a producción, capas foliares, estado de deterioro de las hojas, disponibilidad hídrica, tal. Y en el resultado final lo que hacemos es, en la fórmula de arriba, ponderar cada una de las puntuaciones por su múltiplo de ponderación, ¿vale? No es, bueno, dicho así, para el que no lo usa nunca, parece muy complejo. Lo que es un poco enredoso es todas estas tablas, gestionar toda esta información, ¿no? Cuando tenemos una campaña, pues bueno, pues ya veis que es una tabla más o menos sencilla, lineal, pero ya veremos qué pasa cuando empieza a acumular temporadas, ¿no? Bueno, esto era lo que me interesaba que viréis de aquí. Seguimos un poco para que veáis un poco cuando hablamos de estado de las hojas. En el caso de la fotografía de la izquierda sería una situación perfecta, donde el estado de las hojas, todas las hojas están en una situación perfecta. La foto del medio sería una viña donde ya tenemos un deterioro por encima del 10% y las dos fotos de la derecha sería una para un caso de un granizo. Fijaros que el granizo ha dejado un deterioro de las hojas total, o sea, ahí no tenemos una superficie foliar en condiciones para poder hacer un trabajo adecuado, o sea, tenemos daños de la superficie de área foliar importante, y en el de abajo por sequía, ¿no? Ahí hay un problema de secamiento de las hojas basales, donde ya podemos, en este caso, en la puntuación de estado de las hojas, pues tenemos que irnos a un punto nada más porque tenemos más del 10% de las hojas deterioradas. Si nos vamos a la disponibilidad hídrica, decimos que la mejor puntuación está para aquellas que tenemos moderado estrés, ¿no? Que serían las dos fotos de la izquierda y la del centro. Tenemos un moderado estrés, tenemos parada vegetativa, pero no hay hojas basales perdiéndose. El caso extremo sería el de la derecha, donde tenemos un estrés excesivo, ¿no? Tenemos una pérdida de área foliar y eso puntuaría mucho menos, puntuaría un 1. Esto está vinculado también a la parada de crecimiento. En este caso, vuelvo a repetir la foto de la izquierda porque es bastante significativa en cuanto a equilibrio de parada vegetativa y disponibilidad hídrica. Y el caso de la derecha, por ejemplo, sería una mala gestión del riego, donde estamos regando en un periodo de maduración por encima de lo que la planta necesita y estamos en crecimiento vegetativo. ¿Veis los pámpanos que están doblados? Eso nos quiere decir el ápice está doblado. Como el ápice está doblado, hay crecimiento vegetativo. Es muy, muy fácil de determinar esto. Entonces, parada de vegetación, en este caso no, un punto, ¿no? En el caso de la izquierda, parada de vegetación total, 3 puntos, ¿vale? Yo creo que es bastante significativo. Vigor, pues lo mismo, tenemos una parcela con un vigor contenido, equilibrado, y en la derecha una viña con un vigor excesivo, por encima de lo debido, ¿no? Si estuviéramos hablando de disponibilidad hídrica, también estaría por exceso. Entonces vamos a tener un problema en la asimilación, sobre todo en la acumulación de fenoles, ¿no? Y ahí, pues al final el equilibrio de la uva no va a ser el adecuado. Estado sanitario de los racimos, pues por un lado en la izquierda tenemos una fotografía de un racimo perfecto, perfectamente sano, sin ninguna patología, y a la derecha pues tenemos diferentes afecciones de oidio, de mildio, etcétera, etcétera. El mildio, he de decir, además la foto está puesta adrede, que no va a afectar a la calidad, porque si es un ataque temprano se va a secar y si es un ataque tardío, esos granos, esas bayas, no van a entrar en la bodega porque se van a secar antes, ¿no? Pero sin embargo un oidio, como veis en las fotos centrales,
o una botrytis, sí que puede ser un aspecto o polilla de racimo, o pedrisco, por ejemplo, ¿no? Que podría derivar en otra serie de patologías, ¿no? Como algún tipo de hongos o levaduras que les van a producir fermentaciones, pues en ese caso sí que estaríamos hablando de racimos afectados. Además, como es un porcentaje, es bastante sencillo de calcular. ¿Qué porcentaje de racimos tengo afectados o qué porcentaje del racimo está afectado? Exposición de los racimos también es otro aspecto importante en la ficha Bitur, ¿no? En la izquierda arriba, esa espaldera donde vemos los racimos, pero no están totalmente expuestos, estamos en una exposición perfecta, entre el 20 y el 70%. Claro, en el caso de ese vaso donde se ha deshojado las últimas hojas basales, es una exposición excesiva, ¿no? Estaríamos hablando también de un efecto excesivo de la radiación solar sobre esos racimos, que va a tener una afección, sobre todo, en heterogeneidad de maduración, porque van a quedar quemados los que están orientados al sol. En el caso de la derecha, de ese vaso cerrado, pues pasa lo contrario. La exposición es menor del 70%, ni siquiera vemos los racimos. Entonces también vamos a tener un problema de maduración. El caso de abajo sería un deshojado bastante inteligente, donde se ha hecho solo en una cara de la espaldera, por lo cual los racimos están protegidos por la cara del sol de la tarde, ¿no? Que les va a evitar las quemaduras o una exposición excesiva del sol. Entonces serían las situaciones extremas entre una exposición excesiva y una exposición pues mucho más interesante. Tamaño y compacidad del racimo, pues lo mismo, también es una cosa que puntúa de menos a más. Cuando el racimo es más pequeño y menos compacto, pues va a puntuar más. Lo que pasa es que esto es algo que tenemos que comparar entre variedades. No podemos puntuar, por ejemplo, yo qué sé, un 3 siempre al merlot, porque va a tener un racimo expuesto, sino que tenemos que comparar entre variedades. Para un sirac o para una garnacha, ¿este racimo es grande o pequeño? ¿Es compacto o suelto? Porque en un macabeo es difícil tener un racimo pequeño si lo comparamos con una garnacha, ¿no? Pero sí que dentro de la variedad puede ser un racimo grande o pequeño. Os he puesto diferentes ejemplos para que veáis situaciones extremas, pero bueno, me parece más interesante, por ejemplo, en este caso que son todo garnachas, ¿no? Coloración del racimo. Pues ya veis que tenemos la foto de la mano, la de la izquierda, una coloración homogénea total, 3 puntos. La foto central ligeramente heterogénea, tenemos alguna valla que todavía parece que tiene una heterogénea, serían 2 puntos, y totalmente heterogénea, en el caso de la derecha, ahí tendríamos un solo punto, ¿no? Creo que es bastante fácil. Tamaño de la valla, claro, aquí no tenemos referencia de una moneda y tal. Pues he puesto lo mismo, dentro de la misma variedad, una garnacha de diferentes tamaños de valla. En el caso de tamaño de valla pequeño, mediano y grande, ¿no? Para que podamos constatar pues, que esto también sería una referencia. Yo aquí, bueno, aquí quizás cabría una discusión, en este caso en este caso yo creo que quien desarrolló el índice de TODA, sobre todo, que fue en la Universidad de La Rioja, el equipo de Martínez de Toda, estaba muy centrado en los tempranillos y quizás sí que el tamaño de valla una relación bastante directa en calidad. Por ejemplo, en garnacha, en zonas cálidas, pues a mí quizás me interesa tener un tamaño de valla medio o un poco grande, sobre todo para evitar sobremaduraciones, ¿no? Entonces, un tamaño de valla pequeño quizás pueda generar problemas en zonas de cálidas. En zonas frías, Burdeos, tal, Rioja Alta, zonas altas zonas de latitud alta del centro de Europa, pues el tamaño de valla está muy directamente relacionado con la calidad. Para nosotros de zonas cálidas, ¿no? Valle del Ebro, Extremo, no sé, Mancha, Jerez, quizás un tamaño de valla un poquito más grande o medio, pues nos puede interesar de cara a reducir esos aspectos de sobremaduración. ¿Vale? Yo creo que con esto quedaría bastante claro cómo habríamos de desarrollar una ficha Bitur. Luego, otros aspectos como puede ser el índice de SMART para determinar la calidad de las uvas, tienen en cuenta otros aspectos y hablan de rangos, ¿no? Utiliza también la relación de superficie foliar producción, además la utiliza de manera diferente en diferentes, se utiliza la cosecha, o sea, la cosecha asociada a la superficie foliar, a la canopy que pone ahí, y también al peso de madera. Claro, es una determinación de calidad que la haríamos a posteriori, porque claro, el valor en este caso de peso de madera lo tenemos que hacer a posteriori. Pero sí que es importante esto, ya que nos va a hablar de la situación
del viñedo, si el viñedo ha trabajado por encima de sus posibilidades o no. Si tenemos un peso de madera de poda muy bajo para la producción que yo he tenido, estoy hablando del factor de Yale pruning, ¿no? Que sería aquí la referencia entre lo cosechado y la madera de poda. Pues si tenemos valores muy altos, quiere decir que estoy produciendo por encima de lo que la planta puede, y lo que me va a pasar es que el vigor de la planta va a bajar. Y esto lo podremos ver ahora en ejemplos con el año pasado, ¿no? Que fue un año de una cosecha interesante, donde se salvó por el mildio y hubo cosechas importantes, y este año hemos tenido la derivada, que es pérdida de capacidad productiva y del vigor de las plantas. Claro, para hacer estos índices de calidad, los 4 que hemos visto, necesitamos conocer la producción. Claro, si esperamos a coger la cosecha, ya no vamos a poder clasificar los mostos, ¿no? Las uvas. Lo vamos a tener que hacer prácticamente a pie de descarga, de entrada en bodega. Entonces, ¿cómo hacemos la estimación de cosecha? Pues lo podríamos hacer de una manera bastante directa, calculando el número de racimos por planta y multiplicándolo por el peso del racimo. La producción por parcela sería el número de plantas por parcela multiplicado por la producción por planta. Claro, a esto habría que descontarle el número de marras, ¿vale? Porque podríamos utilizar el concepto de plantas teóricas o plantas reales. Si utilizamos el concepto de plantas teóricas, tendríamos que descontarle el número de marras. Que es importante determinarlo porque gestiono viñedos que tienen hasta un 45% o 50% de número de marras. Entonces estás trabajando con la mitad de plantas. No puedes estimar en base a las plantas teóricas cuando te va a salir el doble de lo que vas a coger. ¿Cómo determinamos nosotros la estimación de la producción? Pues podría haber 2 modelos. Incidir mucho en el tipo de muestreo, hacer un muestreo que fuera lo más representativo posible de la parcela. Y esto lo podríamos hacer haciendo diferentes sistemas de muestreo en zigzag, pasando por filas alternas, una fila sí, una no. O sea, incrementando muchísimo, sobre todo en parcelas que son heterogéneas, incrementando muchísimo la medida de control, o podemos utilizar los puntos de control. Un punto de control es un número de cepas determinado que van a ser representativas de la evolución de la producción, de la maduración, etcétera, etcétera, de esa parcela. Yo quizás en estos años estoy un poco cansado que muchas veces la parte enológica necesite que le demos el valor exacto, ¿no? Queremos saber el grado con el que va a entrar la uva, los kilos que vas a coger. Y yo creo que es mucho más interesante conocer la evolución. Entonces, el trabajar con un número de cepas determinado, siempre las mismas, nos va a permitir no solo conocer la evolución de la parcela a nivel temporal de maduración, sino a nivel de los años, de los ciclos de cultivo. Porque van a ser siempre las mismas. Si hago un control aleatorio en zigzag o por filas alternas, etcétera, etcétera, no va a coincidir nunca las cepas que yo voy a controlar. Y la variabilidad dentro de un viñedo es altísima. Si yo cuento una planta y la siguiente, ninguna de las dos, o sea, el coeficiente de variabilidad es muy alto. Y esto es uno de los problemas que tenemos a la hora de hacer controles en viñedo, que la variabilidad es muy alta. Entonces, como la variabilidad es muy alta, ¿qué proponemos nosotros? Utiliza puntos de control. Márcate las cepas y que sean siempre las mismas. ¿Qué pasa? Que no va a ser un 100% de realidad de lo que tengo en esa parcela, pero sí que vamos a poder establecer un coeficiente de representación. Como son siempre las mismas y tengo el resultado final de la bodega, de la vendimia o de la maduración, podré establecer una correlación cuando tenga datos de 2 o 3 años, una correlación entre el punto de control y la realidad. Y entonces voy a ser mucho más preciso que si hago controles aleatorios. Además, es muy común cuando hacemos controles de maduración, ¿no? Vamos a hacer controles de maduración y lo hace uno un día hoy, otro día el compañero, y salen datos aberrantes, ¿no? Unas desviaciones terribles. De repente 12 grados, de repente 11, de repente 13,5. Entonces, es mucho más interesante para mí, aunque tengamos un dato de maduración de 13, que luego la vendimia salga a 12,50, me parece mucho más interesante utilizar las mismas plantas y ver la evolución de las plantas, que es lo que me va a determinar a mí cuándo voy a vendimiar, no tanto si tengo 13, un pH de no sé qué, sino ver la evolución, si estoy en una fase de crecimiento de maduración o de sobremaduración, que es la parte más vital a la hora de vendimiar. Y lo mismo pasa con la producción.
Entonces, lo podemos calcular sin tener datos de racimo, multiplicando por 2 el peso del racimo en envero. Lo que pasa es que también depende si estoy en inicio de envero, en final de envero, en mitad de envero. El peso no lo voy a multiplicar no lo voy a poder multiplicar por 2, lo voy a tener que multiplicar por 0,60, por 0,40. Entonces, para mí es muy interesante también tener el histórico del peso de racimo de esa explotación. Si yo tengo el histórico del peso del racimo, puedo de manera muy temprana, desde que cuaja el racimo, establecer ya las horquillas, los umbrales de producción de ese viñedo y luego poderlo ajustar cuando lleguemos a la vendimia, poderlo ajustar al peso real, pero ya las horquillas las voy encorsetando, ¿no? Entonces es mucho más interesante, por eso es el interés de trabajar con históricos, tener datos de las parcelas, que a veces nos cuesta mucho ordenar los datos y gestionar los datos, pero es vital para poder tener un buen control. Os voy a poner un ejemplo, no sé si me saldrá aquí. Vale. Esto es un dato real para una bodega donde tenemos el número de racimos desde el año 18, 19, 20, 21. Fijaros la variabilidad con los años. 3 racimos, 9 racimos, 17 racimos, 10 racimos para esta parcela de Graciano. Esta otra se ha mantenido un poco más homogénea, pero esta otra, bueno, año 18, ya sabemos que fue un buen año productivo, año 20 también. Y fijaros la variabilidad. Sin embargo, en el número de racimos entre el año 19 y el 20 no hubo tanta diferencia, no hubo tanta, pero sobre todo hubo diferencia en el peso del racimo. Los racimos en el año 20 casi se multiplicaron por 1,5 de la media. Pero si nosotros tenemos la media del peso del racimo para ese viñedo, podemos determinar de manera anticipada la producción por planta simplemente multiplicando el número de racimos por el peso del racimo. Y tenemos una estimación media. Luego ya lo ajustaremos al coeficiente de representación de la parcela y lo ajustaremos al año, ¿no? Pues bueno, si los primeros muestreos de maduración nos dice que este año vamos a un 75% del peso de racimo medio, pues ajustaremos estos pesos con las primeras estimaciones de producción. Pero me permite establecer datos de manera anticipada. Si además tengo el alto y el ancho de la espaldera, podré determinar la superficie foliar, igual que hacía en el caso anterior. Lo que pasa es que en este caso no por puntos de control, sino por parcelas. Son parcelas mucho más pequeñas donde la vendimia va a tener que ser por parcelas o agrupar parcelas. Pues esto que me permite calcular la superficie foliar por producción y calcular la ficha Vitur, ¿no? Y poder agrupar en este caso, pues oye, los tempranillos que sean de 80, los voy a poder agrupar todos en la misma, si son de la misma zona y tienen la misma producción, si se me ajustan a un lote de producción, con la estimación de cosecha que yo tengo, que sería en este caso esta, pues puedo determinar en este caso cómo voy a agrupar la elaboración, que me parece súper interesante. Cada uno me podréis decir, ¿qué pasa en viñedos donde yo elaboro viñedo por viñedo? ¿Qué interés tiene la determinación de un índice de calidad? Pues sería buena pregunta. A priori podría decir nada, pues tú luego evalúas los vinos y ya está, ¿no? Pero si quieres mejorar y no has medido, no sabes dónde tienes que mejorar. Si tú quieres mejorar la calidad de la calidad final de ese viñedo, no sabes si tienes que incidir en incrementar el vigor, en reducir el número de racimos, o en incrementar el tamaño de valla, o en reducirle el cuajado, ¿no? No sabes cuál es el valor que te está desvirtuando la calidad. Entonces, si no mides, sí que está claro, en una bodega pequeña. Yo, por ejemplo, trabajo en una bodega pequeñita, Rico Nuevo, en Gredos, donde elaboramos parcela por parcela, de manera individual, microvinificaciones. Hay veces que vinificamos 500, 300 kilos por separado, ¿no? Porque son viñas muy pequeñas. En la Sierra de Gredos, parcelas muy pequeñitas y tal. Y luego clasificamos los vinos y tal. Pero claro, si a mí este vino no me gusta, da aspectos que no me gustan de la calidad final, yo no sé qué trabajos tengo que hacer el año que viene en el viñedo para regular esa plantación. He tenido un exceso de ratio en la producción de superficie foliar partido por producción. He tenido un problema de heterogeneidad de maduración, con lo cual tendría que deshojar. Tengo un exceso de vigor, con lo cual me interesaría dejar una cubierta vegetal o retrasar los trabajos de laboreo o reducir la fertilidad de esa parcela. Entonces, si yo mido, puedo mejorar. Si no mido, claro, no os digo nada para una bodega grande donde hay muchas agrupaciones de elaboración. Para una cooperativa grande, este trabajo, por ejemplo, lo implementamos en Cariñena, en una bodega de 30 millones de kilos, y lo que hizo la calidad de esa bodega es subir así, ¡bomba! O sea, como si reventase como un cohete. ¿Por qué?
Porque no es lo mismo recibir los remolques en la descarga y clasificarlos por variedad y grado de maduración, por ejemplo, pH, tal y cual, que tenerlos clasificados desde el campo y decir, mira, los tempranillos, este y este y este, que tienen la misma puntuación y que más o menos tienen una maduración parecida, los vamos a vendimiar este día. Luego que entren los de esta otra calidad y luego los de esta. ¿Qué pasa? Que al agrupar todas las calidades por separado, no tienes el efecto de que la calidad más baja sea dueña de la bodega. Uniformizas. De esta manera tienes mucho más equilibrado tu pirámide de producto. El potencial enológico de nuestra bodega se incrementa de manera exponencial. A lo que vamos, y creo que me estoy alargando más de lo que pensaba. Lo que queremos es asociar datos de superficie foliar con datos de producción para determinar índices de calidad. Fijaros aquí en los puntitos cómo cambian de tamaño en función de lo grande que es ese valor, pero no por tener un índice de área foliar muy grande, como pasa en alguno de los ejemplos, luego tengo un índice de calidad muy pequeñito. ¿Por qué? Porque tengo unos datos de producción excesivo, que no es suficiente para ese índice de área foliar. Sin embargo, en este caso tengo un índice de área foliar pequeñito, pero como tengo una pequeña producción, está equilibrado, tengo un índice de calidad grande, ¿vale? Al final podríamos hacer la representación por parcela o por sus diferentes áreas. La determinación de los puntos de control va a ser importante, pues, tener apoyo en el conocimiento del viñedo, el vigor de la planta. Si nos apoyamos en fotografías aéreas, pues será interesante porque veremos las diferentes zonas de un viñedo y podremos implementar mejor, ¿vale? ¿Cómo agrupamos las vendimias? Por variedad, por calidades homogéneas, por maduración. Pues mi respuesta es por todo, por todos aquellos aspectos diferenciales que podamos. De esa manera mejoraremos sustancialmente la calidad final. Muchas gracias a todos y os espero en el turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Julio, por esta presentación tan interesante. Bueno, ya brevemente, bueno, nos queda mucho tiempo, voy a explicar un poco la tecnología que usa Julio para hacer sobre todo la toma, lo que es la toma de datos y el análisis posterior de estos datos, porque la verdad es que tenerlo todo en un Excel cuando hay muchas campañas, muchas parcelas y muchas variables, pues es un poco engorroso. Entonces, desde Raw Data, pues facilitamos un poco la digitalización de la toma de datos. Para empezar, simplemente basta con tener el parcelario con información SIGPAC, por ejemplo, hacemos una importación rápida de manera que podemos geolocalizar nuestras parcelas. O si no, también está la opción de directamente dibujar la parcela sobre el mapa si sabemos la ubicación y a partir de ahí ya podemos empezar a poner registros desde la app móvil. Me hubiera gustado enseñar la app móvil directamente, pero lamentablemente no se ha podido compartir pantalla desde el móvil, entonces, bueno, lo vamos a ver en capturas de pantalla. A mano izquierda es una parcela en concreto que os quería enseñar, es una parcela de Macabeo, ¿vale? Si nosotros desde la aplicación móvil clicamos encima de la parcela, podemos obtener información de aquella parcela, información básica, y el historial. El historial es esto que veis en la segunda fotografía, que básicamente vemos todos los registros que se han hecho en aquella parcela en concreto, ya sean tratamientos con fitosanitarios, aprobaciones de abono, visitas, etc. Fácilmente podemos introducir, pues esto, cualquier tipo de registro, desde una visita hasta una tarea como puede ser la poda o cosecha, labrar, etc. Ahora concretamente os voy a enseñar este ejemplo de visita, que es justamente de la ficha Vitur, que ha estado comentando Julio. A mano izquierda podemos ver que lo primero que hemos de poner es la fecha, el título de la visita, en este caso ficha Vitur, el técnico que realiza la visita
Luego también tenemos la opción de adjuntar documentos. Podemos adjuntar, por ejemplo, una fotografía del viñedo o si vemos una plaga en concreto, pues fotografiarla para que quede constancia. Y ya en la segunda fotografía, ese sería el segundo paso, es donde introducimos los datos en concreto. Estos concretamente son de índices de calidad para la ficha Vitur. Aquí realmente podemos poner todos aquellos que quisiéramos. Podríamos hacer un muestreo de enfermedades y contabilizar pues, el porcentaje de mildiu, el porcentaje de oidio, botritis, etcétera. Pero bueno, este ejemplo concreto es de la ficha Vitur. Entonces, bueno, es un poco lo que ha estado explicando Julio y de manera rápida podemos hacer el registro de estos datos desde campo. Entonces, una vez creamos el registro, tenemos la opción de crearlo nada más o de crear y compartir el registro. Entonces, esta opción es muy interesante porque podemos compartir el registro con otro técnico de la bodega o con todas aquellas personas que queríamos. Entonces, se les envía un WhatsApp con este mensaje y un enlace, que el enlace es este archivo de aquí, que es un PDF, que básicamente es un resumen, un informe de la visita que hemos hecho, donde se indica la parcela en concreto, donde hemos hecho la visita. Aquí están las coordenadas, ¿vale? Que nos puede acceder a Google Maps y nos enseña exactamente dónde está ubicada la parcela. Y aquí todas aquellas observaciones que hemos hecho. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de informe de visita. Luego veremos otro de recomendación técnica. Vale, a ver si puedo hacer esto grande otra vez. Genial. Vale. A veces nos encontramos, como ha dicho Julio, que los muestreos difícilmente son representativos o que cuesta tener una muestra representativa de la parcela porque a veces hay diferencias intraparcelarias en cuanto a vigor, por ejemplo. Es por eso que mediante imágenes satelitales podemos ver y diferenciar el vigor intraparcelario y entre parcelas también, lógicamente. Entonces, en este ejemplo de aquí es la misma parcela de Macabeo, donde he seleccionado el índice NDVI, que bueno, hay varios índices al cual podemos acceder. El NDVI probablemente en agricultura es el más usado porque nos indica, es un indicador de vigor, de la cantidad de biomasa que hay visible desde el aire. Entonces, aquí tenéis la leyenda, rojo siendo el que menos vigor tiene y verde el que más, perdón, azul el que más. Y en la imagen de la derecha es la misma parcela con la imagen satelital y el índice aplicado. ¿Vale? Vemos que hay un poco de diferencia en algunos puntos. Y aquí es donde, desde la misma aplicación, podemos elegir marcar un punto de control, que también es algo que ha comentado Julio. Podemos marcar un punto de control, por ejemplo, en una zona que veamos de color roja, ¿no? Que sería con muy poca vegetación. Y ahí pues podría haber no sé, pues desde una plaga, una deficiencia de nutrientes, un estrés hídrico. Bueno, concretamente yo en este ejemplo lo he puesto en la zona naranja, pero ya partiendo de este punto de control podemos crear el registro y decir, vale, pues aquí haremos la visita, bueno, en este caso pues la ficha Vitur, ¿no? Pero podría ser un conteo de enfermedades, por ejemplo. Y otro tipo de registro, o sea, a modo de ejemplo que se puede hacer es el de una aplicación de un tratamiento fitosanitario o un fertilizante, ¿vale? Donde en esta pantalla se nos pregunta la fecha, el título, en este caso es un tratamiento de oidio, ya directamente nos carga la superficie de la parcela y el número de plantas si lo tuviéramos indicado, en este caso no está indicado. Indicamos si el tratamiento está realizado o está planificado, en este caso es realizado. El técnico que hace la recomendación, los aplicadores. Veis que en algunos casos se nos indica euros hora, este sería el salario de esta persona en concreto, o la máquina también le podemos asociar un coste y todo esto es interesante porque después podemos hacer una analítica de costes y ver en qué parcelas pues estamos dedicando más recursos, por ejemplo. Bueno, estas son las diferentes pantallas, ¿no? para crear la aplicación. Aquí elegiríamos el producto fitosanitario, que esto está actualizado con la base de datos del Mapama. Y entonces ya automáticamente se nos carga el uso, el cultivo, que en este caso es la vid, el agente, plazo de seguridad, número máximo de aplicaciones. Y aquí es donde podemos especificar un poco más la
la dosis. Al final nos hace un resumen, en este caso, de lo contabilizado a nivel económico. Y otra vez tenemos la opción de guardar y compartir. Si le damos a guardar y compartir, se nos genera este mensaje, un mensaje como este. Vale, hola Gonzalo, tu técnico Pepe te ha enviado recomendación de la aplicación para realizar el día, hora, tal. Y se nos facilita este enlace, que si lo abro, si no me equivoco, es este de aquí. Vale, sí, recomendación técnica, tratamiento IDIO-BID. En este caso, veis que en plantaciones se indican varias parcelas. Esto es porque era un tratamiento que habíamos realizado a varias parcelas a la vez. Esta es la parcela concreta en la cual estábamos haciendo la observación. Y un poco más abajo se nos indica el producto que hemos añadido, las máquinas, si es que las hemos especificado, quién ha hecho el tratamiento, el aplicador que ha hecho el tratamiento. ¿Vale? Y al final de todo, espacio para la firma del técnico y del aplicador. Esto es importante resaltar que está actualizado a tiempo real con el cuaderno de campo. Es decir, cualquier registro que creemos, cualquier aplicación que registremos, quedará actualizada directamente en el cuaderno de campo. Y antes de terminar, vale, el tema de analítica de datos, esto sería un poco los datos que podemos ir recogiendo con la aplicación móvil, por ejemplo. Esto sería una comparativa de distintas parcelas de la producción por parcela, ¿vale? A mano derecha podéis ver esta leyenda, no sé si es muy pequeñito, pero en azul es el año 2018, en el siguiente es 2019, en naranja 2020 y el 2021 es la estimación de rendimiento en kilos hectárea que hemos predicho, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos que hay muchas parcelas. Si quisiéramos, lo que podemos hacer para simplificar un poco la visualización es filtrar por variedad, por ejemplo. Si ahora pongo, muéstrame solo las parcelas de garnacha. Aquí podemos ver, pues, un poco la diferencia entre años en las parcelas de garnacha. Vemos que, en general, en el año 2021 el pronóstico es más bajo que en los años anteriores. Y un poco más abajo podemos ver otro gráfico, como puede ser la superficie foliar expuesta entre la producción, que era esto que comentaba Julio. Y aquí están ordenadas de más a menos. Siguen siendo las parcelas de garnacha que tenemos filtradas. Y para finalizar, la puntuación Bitur. ¿Vale? Es un poco una manera mucho más gráfica de tener representados estos datos para poder analizarlos y luego tomar decisiones, ¿no? En cuanto a tipo de vinificación, el tipo de uso que haremos a cada uva. Otro tipo de analítica que podemos hacer es la analítica de costes, que aquí, si recordáis, en algunos casos, bueno, siempre podemos, de hecho, introducir o asociar costes pues a maquinaria, a personas, a productos fitosanitarios. Entonces, de aquí, de algún modo, es una manera muy visual también de poder ver, pues, en qué nos estamos gastando el dinero, ¿no? En qué parcela, en qué variedad, ¿no? En qué tarea. En este caso, este gráfico nos está mostrando el coste por tarea. Esa mano derecha hay una leyenda con las distintas tareas. Aquí podríamos, si quisiéramos, filtrar por la tarea o por... Realmente hay un montón de filtros que podemos usar, entonces las posibilidades son muchísimas, pero si filtro solo por labrar, por ejemplo, pues me mostrará solo los costes asociados a labrar, ¿vale? Con los días en concreto que hemos labrado. Luego, si quisiéramos saber los costes, en este caso por hectárea y por parcela, si seguimos con el filtro de labrar, entonces tendríamos estas dos parcelas en las que hemos labrado. Aquí hace la diferenciación entre el color azul y el color azul oscuro. El azul son las tareas que hemos ya completado, o sea, el dinero que ya hemos gastado. Y el planificado, que es el azul oscuro, es el que está pendiente de realizarse, pendiente de gastar. Muy bien. Pues ya, como no nos queda demasiado tiempo, voy a hacer un poco unas pinceladas a modo de resumen de lo que hemos visto a nivel de la aplicación, sobre todo. Bien, en cuanto al reducir el tiempo dedicado a gestión, esto
a menudo pasamos mucho tiempo, ¿no?, dedicado a temas de papeleo, a toma de datos pues que lo tenemos a papel y boli y luego lo pasamos a Excel, actualizar el cuaderno de campo. Pues vemos que con Raw Data esto se resuelve porque queda, por ejemplo, el cuaderno de campo actualizado en todo momento. Esto es, bueno, va lógicamente muy bien. Facilita la comunicación de técnicos con encargados de vendimia, de poda, aplicadores, así como otros técnicos y asesores. Ahí. Muestreos representativos y precisos, esto lo hemos visto claramente con la imagen satelital, ¿no? Esta poca representatividad que hay a menudo en los muestreos debido a diferencias intraparcelarias o incluso a falta de tiempo, ¿no?, para realizar muestreos, pues con imágenes satelitales podemos ser más precisos y asignar puntos de control. Luego, bueno, a menudo nos podemos encontrar que pasa, ¿no?, que la uva llega a bodega en peores condiciones de las esperadas o, bueno, menos calidad de la predicha, ¿no? Entonces, mediante estimaciones de rendimiento y calidad, pues podemos solventar un poco más esto, analizar fácilmente indicadores de calidad y producción, como los que nos ha estado enseñando Julio, y luego predicciones de maduración y cosecha con inteligencia artificial. Esto, bueno, no lo puedo enseñar ahora, pero es un poco más complejo, pero en Raw Data trabajamos con modelos predictivos, trabajamos con algunas bodegas como Vitalpe y Covides, realizando predicciones de maduración y cosecha. Esto, lógicamente, tiene en cuenta un montón de variables, como puede ser meteorología, históricos, imágenes satelitales, etcétera. Entonces, bueno, que sepáis que también hay esta opción. Y, finalmente, gestión de costes de producción, ¿no? Hemos visto que podemos ver un análisis detallado de los costes asociados a, por ejemplo, a labores culturales o aplicaciones, pues según variedad, parcela, etcétera. Y luego, lógicamente, reducir las horas que dedicamos a gestión. Bueno, deciros que la aplicación móvil está disponible tanto en Android como en la App Store de Apple, para iPhone. Y nada, espero que el webinar haya sido útil para todos vosotros. Si tenéis alguna pregunta, tanto Julio como yo estaremos aquí para mirar de responderla. Así que nada, con esto acabo. Muchas gracias a todos. Gracias. Veo que hay alguna pregunta ahí por ahí. Yo, sobre todo, como colofón a lo que ha estado comentando Gonzalo, o sea, al final lo que os he hecho ver un poco con todos estos datos y tal que recogemos en campo. Al final, si queremos mejorar, tenemos que medir. Si queremos medir, pues necesitamos tiempo para medir. Y el problema de medir es, sobre todo, no el tiempo de medir, porque es casi el mismo que visitar un viñedo. Ir a visitar un viñedo y medir bien, no hay un coste mucho mayor, porque al final el mayor coste siempre es el desplazamiento. Pero, sobre todo, el coste viene después de procesar los datos. Y entonces, poder tener una herramienta, para mí, y que he sido un poco el instigador de que se pusiera en marcha esta herramienta, ¿no? Y he dado el coñazo, no sé si llevo 5 o 6 años detrás de poder tener una herramienta de este estilo, es poder llegar a casa y acabar el trabajo, ¿sabes? O poder llegar a la bodega y se acabó. Lo que voy a hacer es analizar los datos, ¿no?, que me da la herramienta. No tener que hacer la fórmula del pi por r cuadrado, no sé qué, no sé cuántos, hacer el sumatorio de los no sé qué, aunque lo tenga más o menos automatizado en un Excel, pues es un rollaco tener que meter los datos que he traído en papel o me he apuntado en un blog de notas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que veo que se puede mejorar. A ver, había una pregunta de Roberto que decía, ¿por qué no tiene en cuenta la edad de un viñedo? Aquí igual algún purista se me tira a la cabeza. La edad del viñedo no es ninguna referencia de la calidad, por sí misma. Ahora puntualizo, pero por sí misma la edad de un viñedo no tendría por qué ser ningún indicativo de la calidad. ¿Qué pasa cuando un viñedo es viejo? Pues que se producen diferentes fenómenos. El sistema radicular es más potente y, por lo tanto, aquellos aspectos relacionados con el estrés hídrico, estado de la planta, fisiología de la planta y tal, son mejores.
Por otro lado, cuando un viñedo es viejo, normalmente su capacidad productiva baja. Y como su capacidad productiva baja, la relación entre índice de área foliar y producción mejora muchísimo. Pero por sí mismo, yo siempre he dicho, de hecho tengo alguna charla por ahí de por qué un viñedo viejo tiene que ser de calidad. Se tienen que dar diferentes factores. O sea, no por el hecho de haber llegado a viejo quiere decir que sea un buen viñedo, ¿no? Tiene que haber un buen material vegetal, tiene que haber habido un buen cuidado durante muchos años, tiene que estar en un buen sitio, tiene que tener un buen equilibrio, ¿no? Y al final la calidad está relacionada al equilibrio. Un viñedo viejo es más fácil que sea equilibrado que un viñedo joven, que lo tendremos que regular. Pero eso no quiere decir que un viñedo joven bien regulado nos puede dar la misma calidad. Eso sí, hay que regularlo mucho más. ¿Vale? No sé si por ahí tenías tú alguna referente a la aplicación. A ver, Preguntan vale. si se puede probar la aplicación. Sí, sí, la aplicación está disponible tanto para Android como para iPhone en la Play Store para Android y en la App Store para iPhone, entonces os la podéis descargar. Sí que la mejor manera de hacerlo es a través de la página web de Raw Data, solicitar una demo para que un técnico se ponga en contacto con vosotros. Entonces os puede guiar un poco, explicar los distintos módulos que hay, cuál es la mejor opción para vosotros y haceros un servicio pues personalizado. De todos modos, sí que existe un periodo de prueba y os la podéis descargar, así que os animo a hacerlo. Yo sí que como usuario tengo que comentar que es interesante solicitar esto más que descargártela por tu cuenta, porque si no tienes datos detrás de la aplicación web, de la herramienta web, si no tienes cargadas parcelas y tal, no vas a poder hacer mucha cosa. Entonces, si por lo menos te cargan 2 o 3 parcelas de prueba para que puedas trastear, pues siempre le vas a ver más utilidad que no directamente sobre un plano vacío, ¿no? Entonces, Exacto. si os ponéis en contacto con el servicio técnico de Raw Data y os cargan alguna parcela y lo podéis trastear unos días, le vais a sacar mayor jugo y la vais a entender mejor que si la descargáis en la App Store y tenéis un usuario vacío sin ninguna información, ¿no? Exactamente, sí. O sea, lo que hay también es un servicio postventa y hacemos formación, entonces es mejor para vosotros realmente si lo hacéis a través de la página web, solicitáis la demo o si queréis directamente enviar un email a info@agrawdata.com, también os contestaremos por esa vía. Mira, Juan Leonardo nos pregunta si... No sé si todo el mundo ve el chat, pero yo por si acaso hago la pregunta que nos hace Juan Leonardo. ¿Han considerado evaluar raíces, zarcillos, humedad de suelo, pH, aspectos físicos y químicos del suelo, hongos de madera? Pues lo mismo que nos pasa con las viñas viejas. Todo esto lo que nos va a referenciar es en el equilibrio de la planta. Si yo tengo un sistema radicular más potente, lo que voy a tener es un viñedo más equilibrado, con un vigor mayor o menor, ¿no? La humedad del suelo, pues lo mismo, va a tener una relación a si tengo parada vegetativa, tengo un estrés hídrico o tengo un exceso de vegetación, ¿no? En una zona que esté muy húmeda. Entonces, todo esto va derivado ahí. Aspectos como el pH del suelo, si tenemos un suelo ácido o un suelo básico, o aspectos derivados de la química del suelo, sobre todo ahí van a estar más ligados al perfil de las levaduras que tenemos en los vinos, pero no tanto a su potencial estricto, ¿no? Y los hongos de madera está claro que van directamente relacionados al desequilibrio fisiológico. Cuando tenga hongos de madera, lo que voy a tener primero es cepas muertas, con lo cual me van a incidir directamente al menor superficie foliar por hectárea o por unidad de producción. Cuando no tenga cepas muertas, pero tenga afección de hongos de madera, lo que voy a tener es un decremento de la producción y muchas veces heterogeneidad en la maduración de los racimos, ¿no? Una virosis, por ejemplo, de entrenudo corto, lo que voy a tener es racimos muy heterogéneos, bayas mal cuajadas, decoloraciones de racimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, la ficha ya tiene en cuenta estos aspectos que le da igual de dónde vengan asociadas, si vienen asociadas de una sequía o de un hongo de madera. Hombre, como nosotros como técnicos es interesante saber de dónde viene para corregir la situación, ¿no? Pero para la calidad final del producto, pues no tiene tanta importancia.
No sé, alguna otra. Se me hace raro, porque es un tema, es un tema que con peso, ¿no? Que tiene bastante enjundia. Bueno, damos un minuto más y no sé, ¿cómo lo ves, Gonzalo? Y si no... Nada, simplemente recordar que al acabar el webinar hay una pequeñísima encuesta con un par de preguntas, así que os animamos a contestarla. Si no hay ninguna otra pregunta, ¿tú, Julio, quieres añadir alguna cosita más? No por no hacerme redundante. No sé si crees que hay algún aspecto, tú como has oído la presentación, que queda así un poco ha quedado más sin profundizar. Pero yo creo que tampoco, bueno, en estos seminarios no hacernos muy pesados porque la gente aguanta en una pantalla mucho tiempo. Ya sabemos que cuesta, que estamos ya hartos de las pantallas. Entonces, bueno, por mi parte, nada, saber que en redes sociales me podéis encontrar, en la página web de julioprieto.es y en el canal de YouTube. O sea, que el que quiera consultarme cualquier cuestión sabe que bueno, intento sobre todo en YouTube. Me cuesta un poco más porque el volumen de comentarios y tal suele ser más alto, pero intento contestar a todo el mundo con dudas o con servicios que me demanden, etcétera, etcétera. Y sobre todo daros las gracias por hacerme partícipe de esta ponencia, que siempre es un lujo poder contar cosas a la gente y si somos capaces un poquito de haber movido alguna conciencia y de mejorar a alguien su sistema de producción, pues siempre es un placer. Perfecto, Julio. Pues nada, parece que no hay ninguna otra pregunta, así que... mira, sí que hay una más. Mira. Dice, Inscar, no me quedó claro con las capas foliares en la medición. Vale, es que no he puesto foto de esto, me parece. Pero bueno, lo vas a entender muy fácil. Si vamos a la presentación, ya no me acuerdo los valores porque yo en la cabeza tampoco los llevo. Capas foliares, vale. Entre 3 y 4, menos de 3 y más de 4. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 2 hojas por cada lado, imaginemos el caso más común, que es una espaldera. En un vaso sería igual, pero bueno, al final yo tengo la hoja que está expuesta y luego las hojas que están hacia adentro. Si yo tengo de 3 a 4 hojas hacia adentro, contándola de afuera, 1, 2, 3 y 4, pues en ese caso sería la máxima puntuación. Si yo tengo una canopy, una espaldera que es mucho más ancha y tengo muchas hojas interpuestas hacia adentro, pues es la calidad baja. ¿Por qué? Esto es bastante sencillo de entender porque son capas a las que no les llega la luz. Y como no les llega la luz, son órganos sumideros. No aportan fotosíntesis, sino que lo único que hacen es restar a la planta fotoasimilados. Entonces, cuantas más capas tengo por encima de esas 3 y 4, pues bajaría la calidad. Hay otros parámetros de calidad que hablen de la porosidad de la capa foliar, por ejemplo, que sería una medida mucho más sencilla. La porosidad de la capa foliar sería la luz que pasa en la canopia. Entonces, si estamos hablando de una porosidad entre el 20 y el 50%, sería el ideal, ¿no? Cuando tenemos una compactación demasiado grande que no pasa la luz, ahí tendríamos un problema, porque hay muchas capas foliares actuando de sumidero. Y si tengo un exceso por encima de ese 50%, pues también tendríamos este problema, ¿no? A ver, que ahora empieza a haber bastantes preguntas. ¿Qué fiabilidad buscas en las predicciones de cosecha? Lo que os he comentado, yo lo que busco sobre todo al principio es tener un histórico para que ese coeficiente de correlación entre el punto de control y la parcela cada vez sea más fino y al final tengamos fiabilidades del 95% más o menos, cuando lo tenemos bien hecho. Esto cuesta un poquito pues a la primera campaña no lo puedes hacer, 2, 3 campañas ya empiezas a tener un ajuste bastante bueno.
Entonces, yo creo que con 3 campañas de histórico y ahora que le podemos empezar a meter inteligencia artificial a estas cosas y que son directos, o sea, que al final es correlacionar la producción de una serie de cepas a la parcela, que es una cosa bastante sencilla, el ajustar este coeficiente es bastante sencillo, ¿vale? Un saludo a todos, un placer. Muchas gracias a todos, que tengáis buena tarde y hasta la próxima. Gracias, Julio, ¿eh? Y gracias a Adiós a Community. vosotros. Que vaya muy bien. Chao. Chao.